Muy bien, chicos. Hoy día estamos ya en la clase 91 de la asignatura de lenguaje, correspondiente al día jueves 1 de octubre, y el objetivo de hoy va a ser preparar la representación de nuestro personaje. Vamos a hacer un recuento primero de lo que hicimos el día de ayer, para que sepamos hoy día en realidad lo que vamos a hacer, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer hoy día tiene que ver con lo que hicimos ayer. El día de ayer, entonces, trabajamos en la página 177, donde ustedes tenían que observar la imagen de los personajes que aparecían en la primera parte del texto y escribir, ¿cierto?, en su cuaderno el nombre de esos personajes y el cuento en el que ellos aparecían. Luego de eso, cuando ya teníamos esa información, debían escoger, ¿cierto?, uno de esos personajes para poder representar el día jueves 8 de octubre, es decir, la próxima semana, que es nuestra evaluación. Y para poder representar ese personaje, tenían que llenar esta ficha con los datos de los personajes, quién eran, ¿cierto? A qué cuento pertenecía con la información que ya habíamos dado arriba, ¿cierto? En el cuaderno, cuáles eran las características de este personaje y qué hacía su personaje, ¿ya? ¿Qué hacía el personaje en el cuento? En relación a esto, los que no se conectaron ayer, lo importante es que esto lo tenga listo, ¿ya? Porque hoy día vamos a trabajar en la página 178, en donde vamos a tener que armar a nuestro personaje, ¿ya? Es decir, lo que vamos a tener que hacer es preparar cómo va a ser nuestro personaje y cómo ustedes van a tener que representarlo, cómo van a tener que disfrazarse si es que pueden, caracterizarse con algún maquillaje, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? En la página 178 vamos a planificar a nuestro personaje. Aquí dice, prepara tu personaje. Para ello, describe qué necesitarás para disfrazarte. ¿Ya? ¿Qué cosas, qué implementos van a necesitar para poder disfrazarse? ¿Ya? No sé, una capa, una espada, una manzana, si es la Blancanieves, a lo mejor. Ahí ustedes tienen que ver qué es lo que necesitan. ¿Ya? Y luego van a hacer un boceto, es decir, un borrador de cómo se debe ver ese personaje. ¿Ya? ¿Cómo deberían verse ustedes en relación a lo que dijeron que necesitaban para el personaje? Entonces, aquí en las líneas van a describir al personaje, los accesorios y el vestuario que van a utilizar ese día para poder caracterizar al personaje, a Rapunzel, ¿cierto? Los que eligieron, muchas eligieron también Blancanieves, el gato con botas, ¿verdad? Entonces aquí tienen que escribir todo lo que van a tener que utilizar para su personaje. Y acá, en el recuadro, lo que van a hacer es dibujar cómo debiesen verse ustedes, ¿cierto? Con todos estos accesorios que ustedes van a escribir acá. Luego de eso, después ya que tenemos claro cómo nos vamos a vestir, qué accesorios vamos a utilizar y tenemos el dibujo, van a tener que tomar la decisión del tono de voz que va a tener el personaje. Cómo va a caminar ese personaje y alguna otra característica que sea específica del personaje que usted escogió. ¿Ya? O sea, que sea solamente ese personaje, porque nosotros al observar su representación tenemos que ver a ese personaje. ¿Ya? La idea es no ver a Isabela, no ver al Diego, es ver al gato con botas, ver a Rapunzel en la representación. Aquí tenemos que ser muy creativos en la forma en que los vamos a representar y tenemos que sacar todos nuestros dotes artísticos ahí de actuación. Bueno, y luego de eso, cuando ya tengamos claro, ¿cierto? El tono de voz, la forma de caminar y todas esas características, ustedes van a escribir en su cuaderno, esto no aparece acá en la página, van a escribir en su cuaderno el texto que ustedes van a decir del personaje, qué es lo que van a hablar del personaje. No es necesario que sea
muy extenso el texto, solamente pueden a lo mejor escoger una escena del cuento, ¿cierto? En que ustedes aparecen como personaje y representarlo. Entonces, escribir en el cuaderno qué es lo que van a representar, ¿ya? No sé si es Rapunzel, a lo mejor Rapunzel se encuentra en la torre y desde abajo de la torre está no sé qué otro personaje. Ahí ustedes inventar la historia que van a representar ese día, ¿ya? Y como última cosa, van a imaginar y comenzar a ensayar. Aquí dice usando el vestuario, todavía no lo vamos a usar, y expresando las características específicas de la manera de cada personaje. Eso sí, van a comenzar a ensayar con lo que ya describieron acá. Cómo va a caminar, la voz que van a utilizar, las características del personaje. Ya, vestuario todavía no, porque la próxima clase vamos a trabajar en eso. ¿Les parece? Aquí aparecen algunas recomendaciones que ustedes pueden utilizar para poder representar aún mejor ese personaje. Dice, para representar a un personaje debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, todos ustedes tienen que conocer las características del personaje que van a representar. Es decir, las niñas que escogieron a Rapunzel o Blancanieves tienen que conocer sus características. No pueden representar a un personaje si no saben cómo es ese personaje, ¿ya? Por lo tanto, tienen que analizarlo, tienen que apoyarse en las preguntas de cómo es, si es joven, es viejo, tímido, alegre, gruñón, ingenuo, inteligente, no sé, triste, siempre anda triste. Ustedes tienen que ir viendo todas esas características para poder representarlo de la mejor manera, ¿ya? Y luego analizar cómo representar lo que siente el personaje. Tienen que fijarse, ¿cierto?, en lo que dice el personaje en el cuento, para poder dar la entonación correspondiente, para poder representar muy bien los sentimientos de ese personaje, etc. Y súper importante, después más adelante también pueden ensayarlo frente a un espejo. Eso es muy, muy importante. ¿Ya? No sé si queda alguna duda, chicos, de lo que tenemos que hacer hoy día. ¿No hay dudas?